El Ministerio Evangelístico Internacional Legenet presenta su primer diplomado en línea, Liderazgo Pastoral. La oportunidad ideal para lograr el engrandecimiento del cuerpo de Cristo. Gracias, pastor. Un gran saludo para todos mis amados en el Señor. Shalom, shalom. Un gran privilegio, un gran placer. Un abrazo fuerte a la distancia. Gloria al Señor. Pues sí, ya súper contento de que gracias al Señor, hace 5 minutos acabamos de llegar del aeropuerto. Eso estaba tremendo. Entonces, pues damos gracias que ya está mi esposa con nosotros. Y gracias por sus oraciones, pastores. Bien, vamos a continuar con el tema tan maravilloso que estamos comenzando a dar sobre lo que es el Pentateuco. Gloria al Señor. Ya dimos unas referencias sobre el tema. Sabemos que el Pentateuco, para ya ir haciendo preguntas, ¿cuál de los pastores me puede decir el nombre original del libro de Números? ¿O de los siervos, siervas? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Entendí Bemidbar. Correcto. Sí, que en el desierto. Así es, correcto. Amén. Correcto. Gracias. El nombre Levíticos, otro pastor o el mismo, lo que sea, Levítico. Levítico es Bachicra, sí. Así es. Y significa. Y él llegó. Llamó. Y él llamó, o Dios llamó. ¿Quién me dice Deuteronomio? No, pastor, buenas noches. Amén. Buenas noches, pastor. De Barín. De Barín. ¿Y significa? Y estas son las palabras. Sí, señor, así es, perfecto. ¿Y el libro de Éxodo? Shemot. ¿Y significa? Estos son los nombres. Estos son los nombres. Ahí Amén. aparece el registro de todos los que salieron de la tierra de la esclavitud. Y Bereshit, tenemos que significa. Génesis. ¿Qué significa Génesis? En el inicio o en el principio. Así Amén. es. Bendito el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por eso. Bendito el nombre del Señor. Muy bien. ¿Qué les ha parecido el inicio del tema del Pentateuco? No quiere abrirse mi... Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi querida pastora. Bendiciones. Bendiciones. Me ha parecido muy interesante los nombres y sobre todo el entender que el lenguaje no hebreo es un lenguaje muy profundo, muy lógico. Y como usted nos decía, hay una riqueza tan profunda que al pasarlo quizás a nuestro idioma no nos damos cuenta de esa profundidad, de esa exactitud, ¿no? Y de verdad estamos aprendiendo mucho y estamos muy interesados todos, pastor, y estamos anotando también todo lo que podemos acá en nuestros cuadernitos. Amén, amén, querida pastora. Está bien. Me gustó esa palabra que usted dijo, profundo. No, dijo una palabra. Entonces estamos viendo la gran, está siendo demostrado. Diga la palabra, pastora. Exactitud, le dije. Esa palabra. Estamos viendo entonces la importancia
de volver a la originalidad de las escrituras. ¿Y cuál es la originalidad de las escrituras? Pues sus raíces originales. Porque, como lo dijimos, el hebreo es un idioma tan rico, pero tan rico, que lo que se puede aprender de hebreo, a usted inmediatamente y a cualquiera, le entra a uno como esa pasión de seguir escudriñando más, porque no es lo mismo que otro idioma, no es lo mismo, no es lo mismo, como lo pusimos en ejemplos anteriores. ¿Otra opinión al respecto? ¿Algún pastor? ¿Pastora? Gracias, pastora. Muy bien. Vamos entonces hoy a entrar dentro de lo mismo del Pentateuco. Vamos a tener un tiempo histórico que sería bueno que usted lo anote. Se estima que Abraham es de la época del año 2166. Abraham es de la época del año 2166 a 1991. Abraham. Quiero comunicarles que el patriarca más antiguo, o sea, uno de los libros más antiguos, es el libro de Job, ya que su fecha está desde el 2100 al 1900, pero no vamos a entrar en esos detalles, sino vamos a hablar del tiempo histórico que cubre el Pentateuco para entrar ya al bosquejo de lo que es el Berechit o al inicio, al principio. Entonces, se estima que Abraham es de la época del año 2166 antes del Mesías. Pero el tiempo que transcurrió desde que Dios creó a Adán hasta el momento en que Abraham aparece se estima en 2000 años aproximadamente. 2000 años. Hasta Abraham. Después de Abraham hasta la entrada de la tierra o del nacimiento de Jesús, perdón, transcurren 2000 años. Del nacimiento del Mesías a este tiempo transcurren otros 2000 años. Entonces se calcula que la existencia de la Tierra no es lo que han dicho los evolucionistas, que la Tierra tiene millones y millones de años de existir, que el ser humano tiene millones de años y que eran animales. Ustedes ya los adictos a la evolución, de donde vino el famoso Charles Darwin, que él comenzó a decir de que el ser humano se desarrolló a través de un proceso evolutivo como un animal. Y él tomó como ejemplo un guarazapo. ¿Usted sabe lo que es un guarazapo? Claro que sí, un pequeño como animalito, como el del sapo, un pequeño microbio en agua que va evolucionando hasta que se convierte en un sapo. Correcto. Pequeño. Gracias, pastor. Es un pececito. Desde que sale del huevo es un pececito, el sapo. Y él comienza a tener una metamorfosis en el transcurso de los días y vemos cómo se transforma en un sapo. Entonces, de ahí se agarró Charles Darwin para crear la historia de que el ser humano también tuvo un proceso evolutivo, lo cual hasta el día de hoy, lamentablemente, muchas personas de ciencia mantienen esos conceptos de que el hombre viene del mono, el hombre ha tenido un proceso evolutivo. De ahí nacen muchas religiones, como en la India, que solo en la India hay 50 millones de religiones. Ojo, 50 millones de religiones hay solamente en la India. Y todos hablan de diferentes formas.
A tal extremo que tienen dioses por todos lados. Hasta la rata es un dios para ellos. Entonces, repito, desde la época de Abraham o de Adán a Abraham, 2000 años. De Abraham a la entrada de la tierra prometida, 2000 años. Después, hasta el nacimiento de Cristo, de Jesús, y ahora hasta nosotros. ¿Por qué nosotros damos esta fecha? Porque recuerde que la escritura fue parte de un proceso de la historia. Y si usted se va a cualquier biblioteca o usted escudriña cualquier biblioteca de historia, se va a dar cuenta que habla de todos estos procesos históricos. En otras palabras, la mayor evidencia que la Biblia es real es la historia misma. Bendito el nombre del Señor. Entonces, estamos hablando de que la temática histórica que cubre el Pentateuco es uno de los elementos que destacan su unidad como un solo volumen, a pesar de tener diversos temas. El Pentateuco trata de manera consistente, coherente y unificada diferentes temas tales como la promesa de Dios, la elección de Dios, cuando Dios escoge a su pueblo, Dios se reveló a sí mismo. En otras palabras, Dios tomó la iniciativa de escoger a Israel como su pueblo. Habla también del pacto de Dios con su pueblo, la columna vertebral, la ley de Dios, o la Torá, o la ley de Jehová. Y el otro tema que habla el Pentateuco es sobre la tierra prometida. Todo este tratado de los 5 libros en el espacio del tiempo que comprende desde la creación hasta que el pueblo de Israel se prepara para entrar en la tierra prometida, se han transcurrido aproximadamente un tiempo, como lo hemos anunciado. De Adán a Abraham, 2000. Después de ahí pasamos, gloria al Señor, a la tierra prometida, la venida del Mesías y hasta nuestro tiempo. ¿A dónde fue el escenario geográfico del mundo bíblico? Eso, lógicamente, voy a dar solamente parte del... Porque eso lo vamos a ver, creo, con el pastor José Castro, lo vamos a ver el escenario geográfico. Muy bien. ¿A dónde estaba ubicado el huerto del Edén o el paraíso donde Dios puso a Adán? A ver. Entonces, específicamente el huerto del Edén o el paraíso donde Dios puso a Adán, ¿dónde estuvo? ¿Dónde es ese lugar hoy en día? Vamos a mencionar lo que la escritura nos enseña. El libro de Bereshit o el libro de Génesis menciona que varios ríos regaban el huerto del Edén, siendo algunos de ellos muy conocidos para nosotros, como es el caso del Tigris y el Éufrates. Génesis capítulo 2, versículo 14, por favor. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates. Muy bien. Gracias, pastor. Ay, perdone, continúe, pastor. Bien. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. En el huerto de Edén, discúlpeme, pensé que me había conectado.
para que lo labrara y lo guardase. Hasta ahí nomás, Mandó pastor. Hasta ahí nomás. Gracias. La Biblia nos habla del río Hiddekel y del río, y el cuarto río es el Éufrates. El Hiddekel cambió su nombre al río Tigris, de manera que es de suponer realmente con exactitud que la cuna de todas las civilizaciones nació en la meseta de Mesopotamia, donde Mesopotamia en el idioma original significa tierra entre ríos. ¿Ya notaron? Significa Mesopotamia, meso entre ríos, y que se conoce como aquel territorio de Babilonia, precisamente por la descripción que la Biblia nos habla del río Tigris o Hiddekel y el Éufrates. Entonces, Mesopotamia es una ciudad entre ríos. Fue también de Mesopotamia la ciudad llamada tiempo después Ur de los Caldeos, desde donde Dios llamó a Abraham. Después de Ur de los Caldeos fue Babilonia, con su capital Nínive o el imperio asirio. Es lo mismo. ¿Quién es hasta el día de hoy ese territorio? El territorio que nosotros conocemos como Irak. Increíble. Muy bien. Entonces, Dios llama a Abraham estando en Ur de los Caldeos, antiguamente Mesopotamia, posteriormente Asiria o Babilonia, cuya capital era Nínive, a donde Dios envió a profetizar al profeta. ¿A cuál profeta? Jonás. Al profeta Jonás, correcto. Jonás. Sí, señor. Entonces Dios llamó a Abraham, el cual tuvo un recorrido pasando por Harán, conocido como Padán Harán. Oiga lo que usted va notando. Repito esto nuevamente porque es muy importante. Abraham era de Ur de los Caldeos o Mesopotamia. Dios llama a Abraham o Abraham, luego después le cambia el nombre y lo llamó haciendo un recorrido donde pasa por Harán, conocido como Padán Harán, muy al norte de lo que hoy es Siria. Y luego Abraham viajó al sur atravesando todo el territorio de Canaán, pasando por Hebrón hasta llegar al Negev. Y luego viajó hasta Egipto. Entonces, Abraham vivió 38 años en el Negev después de la muerte de Sara. Y cuando Abraham murió a la edad de 175 años, fue enterrado con su esposa en la cueva de Maxpela en Hebrón, hoy en día en Israel. ¿Por qué yo les digo todo esto y es importante, mis amados? Porque hoy usted puede ver cómo el Oriente vive en un conflicto de todo el tiempo. Le pregunto, ¿usted sabe por qué el Oriente vive en conflicto todo el tiempo? Es una pregunta. Ya vamos a entrar a lo que es hablar el bosquejo del Génesis. Pero esto es importante que usted lo sepa, porque cuando usted entra al Génesis y cuando llegue a saber lo que es Egipto, va a entender con claridad lo que es el imperio persa, lo que es el imperio asirio, lo va a entender con claridad.
¿por qué cree usted que en el Oriente Medio toda la vida han vivido en grandes conflictos desde la historia de la humanidad? ¿Alguna opinión, mis amados siervos? Bueno, hermano, mirando lo que hasta hoy en día hay es por el conflicto de la posesión de esa tierra que representa mucho, ¿no? Es Sí. la posesión de esa tierra porque esa tierra representa mucho. Nosotros a veces, bueno, ya cuando se llega a geografía bíblica uno mira que toda esa tierra por los años y años va cambiando de nombre, pero es la misma tierra. Es la misma tierra, pues, y esa es la cuna de las riquezas, tiene muchas riquezas, tiene muchas vías de comunicaciones, de conexiones, tiene, bueno, de todo tipo de materiales que el hombre necesita hoy en día para la subsistencia, por lo que allí el mismo Génesis lo dice. Así que esa es una tierra de una confluencia tremenda para el ser humano, ¿no? Podríamos agregar muchas cosas más, pero creo que la importancia de eso, o sea, la posesión de esa tierra es la bendición de Dios. Eso es lo que se entiende. Gracias, ¿no?, por su aporte, Pastor Antonio Rada. Gracias por su aporte. ¿Hay algún otro hermano pastor, sierva, que quiera dar otra opinión? Ok, mis amados. ¿Por qué ha habido ese conflicto durante toda la historia? ¿Por qué? ¿Puedo Señor, opinar? Sí, claro que sí, Pastor Panana. Un abrazo, sí. Pastor Panana. Shalom. Shalom. Lo que creo es que todos ellos se consideran descendientes de Abraham. Mayoría, todos son parientes, ¿no? Y todos se consideran con derecho a esa tierra. Y bueno, ¿no? El odio que tienen a Israel, ¿no? Por el descendiente de Jacob, de Isaac, de Jacob, dado que los ismaelitas también descienden de Abraham, también los descendientes de Setura, que tuvo 6 hijos más, Abraham. Sí. Todos esos son los que poblaron ese territorio. Por eso ellos no consideran ese odio que tienen a Israel, ¿no? De Jacob. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Tremendo aporte también. También dice Reinaldo, es por la gran riqueza que hay en esa tierra. Ok. ¿Por qué ellos viven todo el tiempo en conflicto? Exactamente por lo que los dos pastores y también lo que dijo Reinaldo es correcto. Pero oiga esto. Cada quien reclama un punto estratégico. Irak, antiguamente Asiria o Babilonia, toda la vida han tenido guerra con los persas, que hoy son los iraníes, Irán. ¿Por qué? Por territorio donde se dice que Abraham era de Ur de los Caldeos. Y es verdad, geográficamente es verdad. Ellos tienen esa razón. Ellos también reclaman que ahí fue el huerto del Edén. En el punto geográfico se cree que fue ahí el lugar de Irak hoy en día. Entonces los iraquíes reclaman el derecho de esos territorios, pero más que todo, mis amados, reclaman el derecho de la primogenitura. Toda la vida han peleado la primogenitura. ¿Quiénes eran los persas? Hoy en día son los iraníes. De ahí salieron grandes imperios como los chinos. ¿De dónde vienen los chinos? De una tribu llamada los esenios. Y ellos se convirtieron en un imperio muchos años después. Siria. ¿De dónde viene el imperio sirio? Siempre ha existido. ¿De dónde era Naamán? Era sirio. Y ellos peleaban territorio hasta el día de hoy. Siria pelea el territorio en las alturas del Golán, en Israel. Todos estos conflictos han sido por querer mantener su propio punto de vista. Pero vea lo más importante, todos son hermanos. Todos son descendientes bien puros, casi puros, de Israel. Todos. Vino los árabes, que son los descendientes de Ismael,
Dios le dio 12 hijos y son toditos los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita es el primer exportador mundial, el primer productor mundial de petróleo en el mundo. El segundo, y se pelea entre el segundo y el primero, es Irak. ¿A dónde estaba Noé cuando construyó el arca? Pues por supuesto estaba en las tierras de Irak. Pues acuérdese cuando Dios le dijo, calafatearás con brea. Así se le llamaba antiguamente al petróleo. No se había descubierto el petróleo como un combustible refinado como el de hoy, pero era la brea, el alquitrán, así lo dice el original, alquitrán. ¿Y qué hace el alquitrán? ¿Se acuerdan ustedes de aquella pasta que venden en las ferreterías? Que es para tapar los huecos de las hojas de zinc que ponen de techo. Entonces, ¿de dónde agarró Noé brea? Pues por supuesto, ahí hay yacimientos puros de petróleo en Irak hoy en día. ¿Por qué ha sido codiciable toda esa tierra? Uno, por religión, uno por mantener su descendencia, uno por lo otro por primogenitura, por riqueza y por ser todos descendientes de la misma cuna y aman al mismo Dios, porque la palabra Alá está en árabe y significa también Dios. Y todos estos pueblos han sido enemigos durante toda la historia, peleando territorio, peleando riqueza, peleando hegemonía, peleando todo lo que pueda ellos conquistar. En esos países no existe la embajada de paz, no, todavía existe la ley del más fuerte. La ley del más fuerte. Y usted puede ver que todos estos países lo primero que hacen es armarse como usted no se imagina. Ellos invierten miles y miles de millones de dólares en armas con el objetivo de conquistar el uno al otro. Así que, mis amados hermanos, el Pentateuco nos trae esa luz para la gloria de su nombre. Canaán, Israel o Palestina es la tierra prometida. ¿Por qué se le llamó Palestina? Porque los griegos así se lo pusieron y los romanos, para llamarle a todo el territorio israelí como Palestina, pero era una expresión bastante como para ponerlos incómodos, para afrentarlos, los hacía sentir mal. Entonces, la palabra Palestina se deriva de una palabra bastante corrompidita, que su nombre es Filistea. Filistea, nombre de la estrecha franja dominada por los filisteos, de donde vienen los palestinos. La tierra que Dios dio fue la tierra prometida, la tierra de Canaán. Después de la conquista de Josué, toda la región recibió el nombre de Israel. Tiempo después, años después, en el periodo de Salomón, las 12 tribus se dividen. 10 tribus cogen al norte y están dispersas por el mundo, y las únicas que se quedaron eran en Jerusalén fue Judá y Benjamín. Por eso el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 9 dice algo muy interesante. Si me lo puede leer algún pastor o pastora. 11:9 de Hebreos dice. Amén, amén, pastor. Sí, señora. 11:9. Por la fe, extranjero en la tierra, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Muy bien. ¿A dónde estaba? Se le llamó la tierra prometida. Vivió como extranjero en la tierra prometida. Así que lo más correcto sería llamarle la tierra de Canaán, la tierra de Israel o la tierra prometida. Para los judíos, Israel era la nación. La zona geográfica era llamada simplemente la tierra.
Bendito el nombre del Señor. Entonces, los límites y la extensión, el territorio que ocupaban los hebreos se extendía de sur a norte desde Cades Barnea hasta el Hermón. ¿A dónde es Cades Barnea? Es cuando el pueblo de Israel le dice Moisés a los 2 espías que vayan a espiar la tierra de Jericó. La tierra de Jericó. Ahí era la frontera. Cades Barnea era la frontera entre el desierto y la tierra prometida. Desde el oeste hasta el este iba desde el Mediterráneo al desierto, cerca del país de Moab. Por eso es que la expresión que se ocupa es desde Dan hasta Beerseba. Significa como que fuera desde el norte hasta el sur. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pastor, la última parte puede repetir desde Cades Barnea. Sí. Es Jericó. Se lo repito. En Cades Barnea era la frontera entre el desierto y Jericó. La primera ciudad de la tierra prometida era Cades Barnea, era la frontera. Como decir la frontera entre Venezuela y Colombia. O Perú y Ecuador. Algo así. Tienen frontera, ¿verdad? Perú y Ecuador. Sí. Entonces, entre Perú y Brasil. ¿Cuál es la frontera del lado oriental? No sé. El río Amazonas. El río Amazonas. Entonces, el territorio que ocupaban los hebreos se extendía del norte de Cades Barnea hasta el Hermón, que es exactamente ya dentro de Jericó. Por eso la expresión, cuando se dice la tierra es desde Dan hasta Beerseba, está hablando como desde el norte hasta el sur. O sea, estamos hablando de más de 240 kilómetros lineales, cuadrados, perdón. ¿Lo apuntó, pastora? Amén, gracias. Sí. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver que el libro de Génesis o el Bereshit tiene un bosquejo muy especial. Y como punto número 1 de este bosquejo, pongámosle como título la creación del cielo y la tierra. Eso comprende del capítulo 1, versículo 1, al capítulo 2, versículo 3. Estamos hablando de la creación del cielo y de la tierra. Puede poner, como puso punto número 1, usted puede poner como letra A, el creador y la creación. Eso está en el capítulo 1:1 al capítulo 2. Ahí habla todo lo que... Los 6 días de la creación. Comprende del capítulo 1, versículo 3 al versículo 31. Y el Señor, también como letra C, consagra el día séptimo o el Shabbat o el día sábado, se consagra en el capítulo 2,
versículo 1 al 3, y me gustaría que alguien lo leyera, por favor. Génesis 2, del 1 al 3. Sí, señor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Muchas gracias, pastor. Es clara la escritura porque el Señor consagra el séptimo día. Gloria al Señor. Como me dijo un hermano una vez, bueno, usted está diciendo que hay que guardar el sábado. Yo le estoy diciendo a usted que eso no lo digo yo. Entonces me dijo, todos los días son santos. Sí, señor, todos los días son importantes. Eso es verdad. Pero es que fue Dios el que escogió el día sábado para santificarlo. No fui yo, no fue la historia, no fueron los rabinos, no fueron los pastores, no fueron los concilios, no fueron nadie, sino que fue Dios. ¿Me lo repite otra vez, Pastor Rada, por favor? ¿El versículo 3 o todo? 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Quién escogió entonces el día? Dios. Dios. El día que él... Entonces, lo que Dios escogió, nosotros no podemos adulterar lo que Dios hizo. Fue Dios el que escogió. Entonces, la respuesta fue esa. Porque muchos tienen el concepto, sí, pero todos los días son santos. Porque hay muchos que aunque no quieran, oigan estas expresiones, pastores, y eso debemos de tener un poquito de cuidado, ser responsables en esto, en cuanto a saber qué es lo que nosotros vamos a expresar. Cuando dicen de una forma confrontativa, es que todos los días son del Señor, todos los días son santos. Eso es una verdad. Eso es una verdad lógica. Todos los días. Pero el problema es que de todos los días fue Dios el que escogió un día para santificarlo. Fue Dios, no fue nadie más. Y lo que Dios escoge, hay que cumplirlo. Entonces, pastor, usted me dice que hay que guardar el sábado. Yo no le estoy diciendo nada, sino que usted escuche la originalidad de la escritura, que fue Dios el que escogió ese día para honrarlo, para santificarlo. Fue Dios. Yo le hice otra pregunta. ¿Por qué usted se bautiza? Le dije a él. Bueno, para identificarme con Cristo. No. ¿Por qué usted se bautiza? Porque así como Cristo me dice lo hizo, yo también lo voy a hacer identificándome con la muerte y resurrección del Señor. Haga entonces lo mismo, que Dios también pidió esto y hay que hacerlo. Entonces, mis amados, nosotros debemos de entender la originalidad de las escrituras. ¿Cuál fue la idea de Constantino? Constantino fue juntamente con otros líderes religiosos en un concilio donde cambió los nombres originales y los meses originales con la única razón de hacer a un lado al pueblo de Israel. Por ejemplo, el día domingo lo cambiaron por ser el día del sol. Lo cambiaron por el día sábado. Porque los judíos guardaban el sábado porque Dios lo había dicho y hasta el día de hoy lo guardan. Entonces, como Constantino era un gran adorador del dios Amón-Ra, el dios sol, entonces cambió el nombre y le puso domingo. Y en inglés la palabra domingo significa Sunday.
Son es sol y Day es día, día del sol, del dios Amon-Ra. ¿Se da cuenta entonces cómo ellos tenían el poder y abusaron aún mismo de las escrituras para hacer cambios bien notorios hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Sí, ahí está. Hermano. Señor. Es que yo creo que, bueno, no sé cuál es su concepto ni cuál es su, como digo, su posición en cuanto a organización o en cuanto a, como digo, a misión. Porque creo que hay un problema entre esto, es que hay una organización adventista. No sé, pues yo no sé cuál es su posición dentro de eso. Sí. Que, o sea, están los dos conceptos de la ley y la parte humana. Porque cuando uno mira las enseñanzas, dicen hay que cumplir la ley y lo que diga Stella White. Entonces, Sí. Entonces ellos nos hacen ver, se hace ver el sábado como el Salvador. Sí. Entonces, esa es uno de los problemas que ha habido pues, dentro de la parte religiosa, hablamos así, para que haya, bueno, hablemos del desconocimiento, la falta de darle importancia a estas cosas, porque se miran no desde el punto bíblico, sino desde el punto religioso. Sí. Entonces, no sé qué concepto usted tiene en cuanto a eso, porque nosotros en Latinoamérica, nosotros en el caso tenemos que defendernos de esta situación, o sea, por el pensamiento que nos da cuenta. Ahora, en todas las organizaciones hay que tener cuidado realmente quién las funda, quiénes son los autores de ellas y cuáles son sus propias ideas también. Entonces, ahí es donde ha habido un gran problema. O sea, si lo que me han dicho, o lo que he hecho, es que si usted no es de aquí, usted no es cristiano, usted no es, y a mí la Biblia me dice otra cosa, a mí me dice que no soy cristiano si no soy de Cristo, o no soy hijo de Dios, pero si no soy de Cristo. Entonces, es interesante que, ya que, digo, Dios ha permitido que lleguemos a este asunto, sería muy bueno aclarar realmente estas clases de cosas o estos conceptos en cuanto a lo que piensan estas ideas y realmente lo que dice la Biblia. Gracias, mi hermano. Hay muchas organizaciones que ustedes ven que cumplen ciertas normas establecidas en la palabra del Señor, pero también incumplen un montón de mandamientos y de normas que la misma palabra exige y hacen de esa organización ya no una organización así, sino una secta, la constituyen en una secta. Yeah. Y quizás el argumento de guardar ellos el día está correcto con base bíblica, está perfecto, pero en sus demás doctrinas fundamentales no lo hacen conforme a la originalidad de la escritura y eso perdió el sentido de una organización netamente apostólica. Yeah. Y perjudica el cristianismo. Es correcto, ahí está. Ahí está. Lo mismo sucede con la misma iglesia que tiene un montón de fundamentos doctrinarios, dogmáticos, dentro de la misma iglesia evangélica. Porque usted puede ver tantos movimientos evangélicos y ninguno es igual al otro. Es que, hermano, perdone, pero es que eso lo he mirado como la gente que tiene un partido político, ¿no? En el caso, el partido conocido de liberal y conservador. Y pregúntele a la gente si saben qué es eso y verán. Sí, no claro. Claro. Entonces, eso es la parte. Mucha gente habla de una idea religiosa, pero ellos ni saben cómo salió, ni de dónde vino, exactamente. Ni nada. Exactamente. Por eso es importante lo que nosotros estamos dando en esta plataforma. Qué bueno ya. Miremos
la originalidad, de dónde suceden los orígenes. ¿De dónde nace el Corán? ¿De dónde nace el Corán? De la diferencia que hay entre los descendientes de Israel y los descendientes de Ismael. ¿De dónde salen los musulmanes? De lo mismo. Y cada quien tiene sus puntos de vista. Entonces, ¿de dónde salen todos estos movimientos eclesiásticos? Que sí, claro, perdóneme la expresión, pero voy a usar una expresión nuestra. Primeramente te lo dan con dulce, bien sabroso. Y usted dice, claro, el día sábado lo guardan, es verdad, lo enseñan, porque ahí está escrito. Pero en las demás doctrinas fundamentales de la escritura, ellos lo quieren hacer a su propia interpretación y no es así. Qué bueno. Entonces, el sentido de una organización céntrica, apostolar, escritural, perdió su totalidad, convirtiéndose en una organización completamente falsa. Completamente falsa. Yo tengo un tema, casualmente yo escribí, tengo un escrito que se llama Hablando de las sectas, donde menciono a muchas sectas, entre ellos los testigos de Jehová. Yo tengo un folleto que se llama 14 razones por las cuales yo no soy un testigo de Jehová. Y uso la Biblia de ellos. Uso la Biblia de ellos. Entonces, si ustedes pueden ver, que ya que usted hizo la pregunta, ¿de dónde se originan todas estas sectas? Ninguna se origina del Antiguo Testamento. Ninguna. ¿De dónde se originan? De la venida del Mesías en adelante. Ya. ¿A dónde nace la iglesia cristiana? Bajo el Imperio Romano y los griegos. Ya, hermano. Entonces, continúe. Doctor Molina. Señor. Tengo una pregunta. A ver. Usted nos está diciendo que lo que pasó con Constantino en el año 325 de nuestra era, Constantino cambió el día del Señor por el domingo. Sí. ¿Es correcto? Sí, señor, así es. Él era un adorador del sol, del dios sol. Muy bien. Entonces, a lo que me refiero es que, o sea, el día del Señor o de Dios es el sábado. Sí, señor. Así es. Correcto. Sí, señor. Pero mirándolo desde el punto de vista que usted lo está diciendo, yo creo que nosotros no deberíamos observarlo de tal manera como lo observan los judíos. O sea, es mi pregunta, ¿no? ¿Sí me entiende sí me hago entender lo que le estoy diciendo? Repítame la última parte, pastor. La observancia, o sea, lo que ellos celebran ese día sábado, de la manera que lo observan los judíos. Y mirarlo de la forma importante para el Señor consagrado es en el día de descanso, pero no con la observancia que ellos lo hacen. ¿Usted qué piensa en cuanto al tema? Pues es una pregunta abierta que hago en esta noche. Porque es que los cristianos celebramos el domingo, el día que el Señor... sí, en cuanto a lo que usted está diciendo, manejándolo el contexto de Constantino y todo este tema. Sí. Sí, hermano. Quisiera, ¿de qué manera es ese descanso?
O sea que nos tenemos que someter a la observancia. Cuando hablo de observancia es porque en ese día sábado se practican muchas cosas, los judíos practican muchas cosas. ¿Quién es el que me está hablando ahorita? Perdone. Ulises. Pastor, es que fíjese que se oye como yo no sabía que era usted. Ok, está bien, pastor. Cogida la idea, agarré la idea. ¿Alguno de ustedes saben cómo celebran el día sábado los judíos? Ok, viene la pregunta. Aquí es donde hay que tener siempre esto. Estamos en una clase de formación, no de imposición. Queda claro eso, mis amados pastores. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver la originalidad de las escrituras. Con respecto a lo que está diciendo el pastor Ulises, el judío, ¿por qué ellos honran el día sábado? Porque fue mandado por Dios. ¿Y qué es lo que hace el judío en el día sábado? El día sábado es el día más esperado de todo judío en el mundo, hasta el día de hoy. Porque como fue Dios el que lo instituyó, fue Dios el que lo honró, el que lo escogió de entre todos los días de la semana, porque en la Biblia, mencióneme en el Antiguo y Nuevo Testamento cómo se le llamaban a los días de la semana. ¿Cómo? Ojo, ¿cómo? El único día que tiene nombre es el sábado. ¿Cómo le llamaban a los demás días? Los días de la semana. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se menciona el nombre de los días, solamente el día sábado. Trayendo una marca y un sello de que fue Dios el que escogió el nombre de ese día, que significa reposo o descanso. ¿Qué es lo que celebran los judíos? En el Shabbat, número 1, lo consagran al Señor. Número 2, es en familia. Número 3, ellos todo el tiempo van a su sinagoga, con todo y sus hijos, tomaditos de la mano, desde tempranas horas para luego llegar al Shabbat, a celebrarlo en casa, en familia, en juegos, en la palabra. Todo niño judío, todo padre judío, el día sábado es el día especial donde ellos se lo dedican por completo a Dios, a su familia y a la esposa, que es parte, por supuesto, de la familia. Es más, la mayoría de judíos escogen también el día sábado para tener las mejores relaciones sexuales entre esposo y esposa. Yo le pregunto, ¿qué hay de malo en ese día? Una pregunta, ¿qué hay de malo? Pastor Antonio. A lo que estaba diciendo el pastor, lo que estaba diciendo Ulises, ahí es a donde he escuchado mucho la controversia, porque el día de hoy, a lo que dice la Biblia, ese día no haréis ningún trabajo, ¿no? Sí, señor. Sería un día guardado todo. Y el Señor Jesús dijo algo con respecto a esa observancia. Él dijo, bueno, y si ustedes ven que su animal se le está muriendo de sed, no tomarían ustedes el animal y lo pondrían. Y él dijo, ¿tú no ves cómo el sábado es violado cuando los sacerdotes hacen su trabajo, hacen su oficio? Entonces, yo creo que en los conceptos, digamos, Oriente, Occidente, hay unas cosas que cambian mucho, ¿no? En ese aspecto. Pero aquí lo primordial, la pregunta que todos casi se hacen en estos temas, bueno, ya entró el tema aquí porque era hablando del Pentateuco, bueno, se voló este tema. No, es que era del Génesis. Sí, es que es entonces el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? ¿Qué incluye el nuevo pacto para los
para los occidentales, ¿no? Sabemos que hay un calendario que no es el calendario judío y todos nosotros nos movemos. Entonces, por ende, nosotros los sábados no lo podríamos observar para el Señor. Por la razón, ¿por qué? Porque acá se trabajan los sábados y se descansa el día domingo. Exacto. Entonces, habría que mirar esa parte, lo que es el nuevo pacto para esta parte de los occidentales, porque el calendario oriental es muy diferente al nuestro. Entonces, se dice ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que el primer día de la semana, Jesús resucitó el primer día de la semana, lo que decía Ulises, que acá se observa, es la resurrección de Cristo, celebramos, es la resurrección de Cristo, todo eso. Entonces ahí sería mirar eso, lo que el hermano ahorita estaba interviniendo, no recuerdo el nombre, el hermano, él decía eso, porque es que esas son las dos grandes paralelos que se mueven hoy en día, porque sabemos que los adventistas guardan el sábado y tienen esa inclinación por la corriente que ellos enseñan, que viene del antiguo pacto, lo cual yo no lo veo malo si eso le parece bien en ese sentido, porque sabemos que hoy en día lo que tenemos que honrar es al Mesías. Hoy tenemos que honrar al Mesías. Nosotros somos salvos es por Jesús. ¿No? Somos salvos por Jesús. Y honramos ese sacrificio, adoramos eso. Entonces, ahí vendría la controversia, es ¿dónde queda entonces, hasta dónde influye hoy en día la celebración? ¿A qué? Porque ya sabemos que fue una creación que se guardó y es mal, digo, el reposo no se hizo, fue por causa del hombre, no por causa de Dios. Fue por causa del hombre que se hizo el día de reposo. Exacto. Entonces, ahí habría que mirar bien cuando vamos a delinear eso, hay que tener en cuenta una serie de conceptos para no caer en de pronto que pareciéramos que estamos como en desacuerdo, pero no veo que es un desacuerdo. No veo que es un desacuerdo porque hay que tener en cuenta que ya estamos en el nuevo pacto, las cosas instituidas, somos occidentales, no orientales, y ahí se van a desprender una serie de cosas para observancia. Sí, Por exacto. ejemplo, Pastor, ¿me escuchan bien? Sí, claro, sí. En cuanto a lo que yo preguntaba, como dice el Pastor Antonio, yo haría una pregunta, ¿sí? Ya que se tocó el tema. ¿Los creyentes están obligados a guardar el sábado? Para mí, voy a exponerlo para mí. Para mí, el sábado era señal del pacto mosaico. Este pacto mosaico y el sábado como señal del pacto. Pero ahora ha venido un nuevo pacto en Jesucristo. Entonces, si yo como creyente estoy llamado a honrar y respetar a aquellos que aún piensan que el sábado es un mandado para el cristiano, yo en mi pensamiento, ¿no? En lo que estoy analizando, puedo decir lo que dijo Pablo en Romanos 14:5, Colosenses 2:16, 17, que el sábado, o sea, quisiera, Pastor Manuel, mirar estos versículos, Claro. y que el sábado ahora ha pasado, en Cristo ha venido, o sea, él lo observó, pero es sabio para nosotros los creyentes descansar el sábado si realmente estamos en el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Y es mi pregunta, ¿no? En lo que estamos compartiendo. O yo diría que nuestro reposo no está en Cristo. Entonces, ¿cómo hablaríamos ahí de Romanos 14:5 y Colosenses 2:16 y 17? Que es muy importante, y Hechos 20:7. Entonces, ¿de qué día está hablando ahí? Okay. Perfecto. Muy bien. A ver, mis amados. De esto no vamos a hacer ninguna controversia. Todo es sencillo. Así, sencillo.
Sencillo, para que usted se dé cuenta el daño que hizo el Imperio Romano juntamente con los griegos hasta el día de hoy. ¿Quién constituyó los días? Es mi pregunta. Dios. Correcto. Todos los días de la semana los constituyó. Todos los días, el primer día, el segundo día, tercero, cuarto. El único día que le dio nombre fue el sábado. No vamos a entrar en sistemas doctrinales. ¿Quién fue el que impuso el calendario? ¿Dios o Constantino? Constantino. Constantino. ¿Por qué lo impuso? Porque él tenía el poder. Y el que se oponía a Constantino y al Imperio Romano era un hombre muerto, una familia extinguida, porque ellos tenían el poder. ¿Quiénes lo impusieron? El Imperio Romano, formando lo que el apóstol Pablo dijo, un árbol, un olivo completamente silvestre, fuera de las raíces originales. ¿Qué es lo que hizo este imperio? Ustedes saben que ellos cogieron fuerza porque era un imperio. Y en toditas las regiones que ellos conquistaron, lo primero que ellos exportaron fue sus leyes, sus dominios, su política y su religión. A tal grado que ellos mismos comisionaron sus propias autoridades en odio a los mismos judíos, donde dicen ellos en sus concilios que tuvieron de que ya los obispos son los que están son los que son nombrados en vez de los apóstoles. Ellos hicieron una religión completamente diferente, impositiva, porque tenían el poder para hacerlo, a tal grado que ellos hicieron sus propias leyes. Todo sacerdote, lo primero que estudia son leyes del canon católico. Hay abogados especialistas en las leyes canónicas, tribunales especiales, porque ellos formaron sus propias leyes canónicas, a tal grado que se formó en un concilio la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. ¿A quiénes persiguieron la Santa Inquisición? A los que anunciaban al Mesías o al Jesús que había sido anunciado por los apóstoles. En el transcurso entonces de la historia, para resumirlo, lograron sustituir muchas cosas originales de la palabra del Señor impuesta por ellos mismos. Ahora, con referente al día sábado, yo repito, ¿quién escoge el día? Dios. ¿Quién lo cambia? El hombre. Pregunta, ¿a quién le va a hacer caso usted? ¿A Dios o al hombre? Pero como eso ya está enraizado en nuestra cultura por la religión que ha dominado el mundo, entonces pues a nosotros se nos enseñó de acuerdo a lo que ellos impusieron, que son los 6 días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y descansas el domingo. Y ahí les queda como tarea para que usted se dé cuenta que Jesús no resucitó el domingo. Jesús resucitó el día sábado. Ahí les queda de tarea eso, que usted lo investigue. Y se va a dar cuenta que ha sido una de las peores mentiras que nos han enseñado durante todos muchos siglos. Entonces, la iglesia europea, la iglesia occidental, la iglesia latinoamericana se ha criado bajo ese imperio. ¿Quién nos conquista a nosotros? Que de hecho no fue una conquista. Pero bueno, que nos descubrieron, dice que descubrieron América. No fue un descubrimiento, fue una conquista. Donde todos nuestros aborígenes, la mayoría los mataron. ¿Y qué es lo que traía el imperio español? Traía
sus leyes, su política y su religión. ¿Y qué es lo que ponían en cada territorio que ellos conquistaban? La bandera del Vaticano. Entonces a nosotros nos impusieron, sacando de los contextos originales lo que ustedes han venido viendo de las diferentes historias de la escritura bíblica. Bueno, ahora, Pastor, la pregunta es, Pastor Molina, usted entonces, ¿qué recomendaría? ¿Qué día vamos a honrar? La Biblia dice que el Señor, no Molina, escogió el día sábado. Y aquí no es cuestión de contextos diferentes, sino que a nosotros nos sacaron de la originalidad de la escritura real, formando, por supuesto, un montón de credos que nos hemos venido sujetando bastante a ellos. Pastor Molina. Sí, señor. Bueno, para ya concluir de pronto por este lado, esa parte, ahí hay una pregunta en el chat. Es que yo vuelvo, entonces, con más vera podría decir que en lo que yo planteaba y lo que decía el siervo Ulises, es que la escritura ahí es clara en cuanto a salvación, que el reino de los cielos no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en días que observemos, porque si fuera por observancia de día, entonces tendríamos un problema, porque estaríamos omitiendo un poco lo que dice Efesios 2, 8 y 9, que por gracia soy salvo y esto no es vosotros, porque nadie se salva por obra, ¿no? Lo que hagamos. Entonces, Pablo dice que para qué observar días, y Pablo era un rabino predicador de la gracia a los gentiles. Entonces, él dice que nosotros sí, no, cuando el concilio allá del capítulo 15 dice que en la carta decía ténganse de sangre y de estos animales ahogados, pero de ahí no le pongamos más carga a estos hombres, a esta gente que ha venido, como dice también el hermano Pedro, cuando habla con Cornelio, esta gente han recibido el Espíritu Santo que impide. O sea, ahí vemos que se caen muchas cosas, y vuelvo y digo, yo no quiero polemizar, sino lo que escrituralmente, entonces vendríamos a ver la originalidad del Nuevo Testamento, porque ahí nos cabría hacernos la pregunta, ¿por qué el rabino Pablo escribió, o Tercio le escribió lo que Pablo le dictó en Romanos, en Colosenses, que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, que no observemos ni que el uno coma esto ni el otro coma esto, para que no peque, para que no se vaya a estorbarle, porque fue Cristo quien lo llamó, lo escogió, fue Cristo quien murió, y si él lo llamó comiendo legumbre, pues eso no le sea tropiezo, no le sea tropiezo en eso. Entonces yo creo que Pablo concluye este gran debate diciendo eso, que la salvación nuestra no depende de la observancia de un día. De pronto Israel se le mandó diciéndole, hagan esto por esto. Yo entiendo lo que usted dice, porque Jesús cuando murió un sábado que era jueves, o sea, el gran calendario judío, el gran miércoles, el gran calendario que venía, el perpetuo, pues, el que ellos vienen siguiendo por años y años. Era un sábado que cayó miércoles. Entonces, así entonces contamos los días que él resucitó, pero dice que bien de mañanita, el primer día de la semana, ya Jesús había resucitado. Fue la gran noticia del Evangelio, fue la gran noticia, él ha resucitado. Entonces, yo creo que la originalidad, lo que usted está diciendo, la originalidad de la palabra, entonces habríamos que mirar qué tan original es el griego, donde se escribió el Nuevo Testamento, para tener esa luz, esa gran luz, que es lo que yo veo, porque si ya lo que decía Ulises, tenemos unos escritos que nos dejan esa luz, pues yo creo que sí hay una gran diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto en referencia a eso. No me cabe duda lo que usted está diciendo. Dios santificó el sábado. Él lo santificó, porque entonces podríamos decir que el séptimo día podríamos comenzar
que no hay domingo, no hay lunes, no hay martes, no hay miércoles, sino día primero, día segundo, día tercero y el séptimo día, porque ahí tampoco dice que el sábado, ya el sábado aparece ya es más adelante cuando ya le instituye la ley, es que ella dice, me guardarás el día sábado lo guardarás, porque ese día hubo el descanso, hubo eso. Entonces, creo que, voy a decir de esta manera de broma, disculpen. Entonces a Jesús se le olvidó decirnos, hey, ustedes guarden esto, porque donde estaba diciéndole a los apóstoles, miren esto, miren. Ya lo había cumplido. Porque ya él lo había cumplido. Él dijo, aquí hay uno más grande que el templo, aquí hay uno que violó inclusive, él mismo violó el día del reposo, porque él dijo, pero es imposible. No lo violó, pero en la parte que el sacerdocio judío le decía, ¿por qué vas a hacer esto si hoy no te es lícito hacerlo? Él dijo, pero si aquí hay uno mayor que ese día, que soy yo. Esa es mi inquietud, ¿no? Que yo digo, para dejarle luz a muchos hermanos que se estarán preguntando, bueno, ¿qué no? Entonces, tenemos un nuevo pacto. Tenemos un nuevo pacto para la iglesia, y sobre todo, nosotros los gentiles, los que no somos orientales, pues nos rige totalmente algo diferente. Siga, Pastor Molina. Ya. Gloria al Señor. Hermanos, algo que quiero decirles es que desafortunadamente para nosotros simplemente ha sido toda una idea religiosa. Sí, porque guardamos el sábado ni guardamos el domingo. Exacto. Realmente, ahora la discusión que hubo allá, hay que tener en cuenta con quién estaba discutiendo. Exacto. O sea, en el caso Pablo, a quién le estaba diciendo y qué era lo que estaba pasando. Pero realmente mi preocupación es que ni guardamos el sábado ni guardamos el domingo. Yo quiero que alguno de ustedes levante la mano que usted guarde el domingo, que usted no trabaja, que usted no hace, que usted no está ocupado. En menos, incluso vamos el domingo como costumbre a la iglesia. Estamos el rato y el resto del tiempo, ¿qué hacemos? Ni siquiera nos reunimos con la familia, porque por lo menos cogemos para hacer otra cosa y estamos tan ocupados que, o sea, vuelvo y digo, entre nosotros sería no una verdad. Entonces, sí tenemos que ponerle clavo a esto, porque el Señor va a venir un día y va a ser el día del Señor. ¿Cuál es? Que no es el sábado, que es el domingo. Pero pregunto, ¿lo guardamos? Listo, hermanos. Continúe. Hermano Molina, ahora tiene usted No. Esto a mí me agrada, siervos. ¿Por qué? Porque exactamente estas son las escuelas de pensamiento con las cuales se enfrentaba también Jesús en su tiempo. Había que escuelas de pensamiento. Mire, por ejemplo, cuando los discípulos cogen espigas para comer, fue en un día sábado. Entonces vienen los religiosos, le dicen, hey, ¿por qué ustedes permiten que en el día sábado ellos cojan la espiga y la coman? Ya estaba madura el trigo. ¿Por qué? Entonces Jesús les contesta inmediatamente, aquí nadie está violando el sábado. Yo soy el Señor del sábado. Entonces se oye como que Jesús se divorció de la verdadera ley, pero no es cierto. ¿Qué es lo que establece la misma ley? Que usted puede comer las espigas. Usted las puede coger en un día sábado para comer, para mitigar su hambre. Pero dice la misma ley, pero no puedes ponerle la hoz, porque ya ese es trabajo. ¿Me doy a entender? Entonces, me doy a entender, pastores, con este ejemplo que puse. Sí, hermano, continúa que estamos escuchando. Eso está bueno. Entonces, sí, pastor. Ok, entonces, ¿qué pasa? Les queda también como tarea para que ustedes escudriñen el versículo mal interpretado de Colosenses 2:14 al 16, donde comienza él a decir, el apóstol Pablo, anulando el acta de los decretos que nos era contrario
exhibiéndolo y lo clavó públicamente en la cruz, anulando el acta de los decretos que nos era. Oiga las expresiones que hay ahí, anulando el acta, decretos. Son cosas totalmente diferentes, mis amados. Váyanse al griego original que fue escrito y van a descubrir la gran realidad de lo que dice el capítulo 2 del libro del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Esto es interesante porque esto es la idea de esta plataforma. Montar una incertidumbre, lógicamente, para que se despeje toda duda, pero que lo hagan ustedes no porque uno quiera decirlo. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo anulando el acta de los decretos que clavó? Por tanto, dice, nadie juzgue ni en comida, ni en luna nueva, ni en días de reposo. Entonces, este versículo ha sido mal interpretado por no ir a las raíces originales de las palabras. Por no ir a las raíces originales. Y de esos versículos, mis amados, se han creado dogmas, doctrinas que no tienen un fundamento. Yo les pregunto, el apóstol, aunque este no era el tema, pero está dentro del Génesis. Está dentro del Génesis. Yo a ustedes los animo que me digan en qué parte de la Escritura los discípulos no guardaron el sábado. ¿En qué parte de la Escritura Jesús no guardó el sábado? ¿En qué parte de la Escritura los apóstoles, después de que Cristo se fue, no guardaron el sábado? Siempre lo honraron. Pastor Molina. Para ellos, el día sábado es un día especial. Porque porque aquí la doctrina no es qué día voy a guardar. No, sino que yo lo que estoy diciendo es aclarando que el día sábado lo constituyó el Señor. No fue Constantino, el amo y señor de la Escritura. No, no. Sí, mi hermano, dígame, pastor. Pero, pastor, está bien. Yo lo estoy entendiendo lo que usted nos está dando a entender, pero también sería bueno, claro, porque a veces quedan muchas dudas en el aire. Y las dudas en el aire, yo creo prácticamente que aquí el enfoque al Salvador, ¿sí? Y lo que decía el pastor José, de que estemos guardando el sábado, el domingo, eso es mentira. Correcto. Por eso. Entonces yo creo que aquí no es el centro de todo, es si lo guardamos o no lo guardamos. Creo que lo que usted está diciendo es correcto. Sí, Dios lo estableció, los discípulos lo guardaron. Eso. En cuanto a eso. Porque ahora, también quisiera saber, pues yo creo que con toda esta inquietud que me ha quedado en esta noche, pues creo que a preocuparme por indagar el griego, porque Hechos capítulo 2, versículo 7, dice, esa pregunta la hice anteriormente, el primer día de la semana. Correcto. O sea, este texto, ¿a qué se refiere? ¿Cuál día? Léalo, pastor, léalo. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba haciendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Perdón, capítulo. Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Siga. Bueno, solo lo tenía hasta ahí, ya le doy continuidad. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado. ¿Continuó? Sí. Ok. Y sigue diciendo, dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo le dijo, no os alarméis, pues está vivo. Muy bien. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Muy bien. Exactamente el primer día de la semana que habla aquí Hechos, está hablando exactamente
¿Cuál es el primer día de la semana? En el calendario nuestro. El lunes. No, el original. El primer día de la semana. Domingo. El domingo. Aquí el apóstol Pablo está hablando del día domingo. ¿Aló? Escuchamos, pastor. Ok, aquí Pablo está hablando del día domingo. Porque estamos hablando aproximadamente 65, 60 años después del Mesías, donde ya el primer día de la semana aquí no hay ninguna confusión. Él está claro. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Para partir el pan. Era la costumbre de ellos para partir el pan. Así de sencillo. Pero ahí no está hablando del día sábado. Ahí no está hablando absolutamente nada. Está hablando del día domingo. Está correcto. No hay ninguna confusión. Es el primer día de la semana. Completamente un día domingo. Porque fue cambiado el día de la semana. Domingo, el Sunday, el día del sol. Entonces aquí está hablando de que el primer día de la semana Pablo se reunió con otros que no eran judíos, sino que era del pueblo gentil, y compartieron, ¿qué dice? El pan. Una tradición que comenzó poco después de la resurrección y la ascensión de Cristo, porque el Imperio Romano implantó sus leyes. Pero ahí no está hablando del día sábado, no está hablando del séptimo día, no está hablando exactamente original, el primer día de la semana, que hoy conocemos como el día domingo. La pregunta sería si Pablo lo celebró. Bueno. No, pero es que ahí no dice que Pablo celebró. Realizó, ¿no? El verso 6 dice algo que nos encamina a eso del primer día, porque yo entonces diría que Pablo había hecho había guardado algo, que por eso es que, bueno, el tema se volvería muy controversial porque vemos que Pablo de pronto prohibía que guardaran ciertas cosas de la ley, pero Pablo hizo un voto judío, se rapó la cabeza, hizo cosas, fueron tantas cosas que se ven mezcladas ahí, pero el verso 6 dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas después que nos quedamos 7 días. Y ya el séptimo día, el primer día de la semana, Pablo dice que se reunieron entonces ya para partir el pan y ya al despedirse. Ya. Exactamente, era una costumbre, como cuando yo llegué a su casa y usted me regaló un café. Entonces, pero ahí no está hablando. Entonces, mire de dónde venían los discípulos, de dónde venían ellos, Pablo y todos. Ellos venían exactamente de haber celebrado la fiesta de los panes sin levadura. Se pasó los 7 días y luego llegaron el primer día de la semana, que terminó sábado los panes de la levadura. Comienza el primer día de la semana. Ya se despedían. Que la pregunta que Ulises decía ahorita, hay ciertas cosas que las vemos ahí claro, porque número 1, ellos están en un mundo occidental. Número 2, ellos son judíos. No se les puede negar, son judíos. Y Pablo ya tenía ese conocimiento. Pablo es un gran versado entre la ley y la gracia. Un gran hombre que lo admiro, su conocimiento. Para algunos que yo conozco que hablan de eso, dicen que Pablo es un apóstata. Yo a veces me chisto con la gente y le digo, no, yo el primer apóstata que veo que hay en la Biblia es Pedro. Pero ¿por qué me vas a decir que Pedro? Porque yo digo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, oye, salió de la boca de Jesús que le dijo a Pedro. Bueno, no sé por qué Pedro estaba como descarriado en esos días. Jesús le dijo, vayan y bauticen a todas las naciones, pueblos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo por allá uno de esos unitarios que eso lo puso Pedro porque quiso. Y yo Mateo porque quiso. Y yo le dije, lo mismo hizo Lucas entonces con escribir lo que quiso cuando Pedro dijo, váyanse y bautícense en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta que el primer apóstata que yo encuentro en la Biblia se llama Pedro? Porque Jesús lo mandó a hacer un oficio y ya le estaba haciendo ya otra cosa. Anda, ese día casi que me levantan a trompar, pero yo me fui riéndome. Porque él está hablando a quién, a los judíos. Exacto, sí, eso es una verdad. Nunca perdamos de vista los contextos culturales.
Nunca perdamos de vista los contextos históricos. Nunca perdamos de vista los contextos en cuáles eran las expresiones y los modismos de hablar de las personas. Recuerde que la Biblia ha tenido miles de traducciones que han traído hasta cierto punto discrepancia en cuanto a la originalidad. Por eso es importante esta plataforma hablar sobre la originalidad. ¿De dónde surgió todo esto? Pues lógico del Génesis, cómo Dios constituyó este día, que era lo que yo quería llegar. Y como dijo el pastor José es, ¿verdad? ¿Qué pasa con la iglesia cristiana de hoy? La iglesia cristiana de hoy no guarda ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, no lo guarda. Supóngase que fuera el domingo. ¿Cuántas personas en las iglesias de ustedes o de nosotros nos fallan los domingos? Los toman para paseos, lo toman para esto, lo toman para esto. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Como decimos nosotros en nuestro país en el ardid beisbolero, no cachan, no batean, ni pichan. Mire qué tremendo. Y nosotros decimos ni chicha ni limonada. Eso, ni chicha ni limonada. Entonces, no solamente porque la idea de hablar de la constitución del sábado es donde Dios constituye ese día, más nada, más nada, más nada. Si no entendamos, y les queda esa tarea, pastores, estúdiense Colosenses 2:14 al 16 en el contexto original hebreo, búsquese ahí la raíz original y usted se va a dar cuenta de algo muy importante. Usted mismo se va a dar cuenta. En el nombre del Señor. Entonces, pastor, para concluir, sí. en cuanto a Romanos capítulo 14, versículo 5, dice que uno juzga que un día es superior a otro juzgan iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir o en su propia mente, ¿no? Pues sí. Yo diría que aquí el reposo lo tenemos en Cristo Jesús. Lo que decía el pastor José, lo que usted dice de su originalidad el sábado, correcto. Pero yo creo que nosotros ni guardamos ni el sábado ni el domingo, eso yo estoy de acuerdo en ese tema, pero yo creo que el centro de esta enseñanza, creo que usted nos ha hecho claro del día, pero en ningún momento creo que el reposo nuestro es Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Yeshua. Ese es el enfoque hacia Él. ¿Qué es lo que yo quería, perdón, pastor, qué es lo que yo quería concluir con lo del sábado? Exactamente eso. ¿Por qué Dios constituye este día de reposo? ¿Por qué Dios lo constituyó? Para que el pueblo de Israel mantuviera una adoración continua todo el transcurso de su historia. Y cuando llegó el Mesías, ¿qué vino a hacer el Mesías en nuestra vida? A traernos, ¿qué? Shabbat. ¿Aló? Reposo. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿el Shabbat se hizo por causa de Dios? No, por causa de los hombres. Porque el mismo escritor dice que el Señor es dueño y día es el Señor del día del reposo. Dando a entender que así como el Dios creador constituyó este día para que el pueblo de Israel reposara, ahora los que nosotros hemos llegado a los pies del Mesías, hemos encontrado nuestro verdadero reposo. Hay una pregunta en el chat. Ahí hay un hermano desde hace rato haciendo una pregunta. Por favor, sí. Atiéndalo. ¿Qué dice la pregunta? Hay pregunta, una pregunta. Denle paso a los que están en el... Buenas noches, pastor. Buenas noches. Pastor, una preguntita. Ese día era para el descanso del pueblo, pero pues creo que ese día solamente era para descanso, no para adoración. Es una pregunta, pastor. Sí. El Shabbat para el judío tiene varios significados que la misma ley lo enseña. La misma ley lo enseña. Entonces, ¿recuerdan la creación del mundo? ¿Recuerdan la salida de Egipto? Santifican el día sábado entre todos los días. El sábado es un día especial.
el día es un día especial. Entonces, ellos lo celebran con especies, ellos lo celebran adorando a Dios por la libertad que Dios les dio de Egipto, la relación que existe en sus oraciones en el Shabbat, las vestimentas también que habla, las costumbres del Shabbat recuerdan también el pan que bajó del cielo. Y lo más importante, que el manjar más riquísimo que uno puede comer en ese día es recordar que Dios constituyó el Shabbat para también nosotros encontrar nuestra comida exquisita en nuestro Shabbat, que es Jesús de Nazaret. Amén. Pastor, o sea o sea, yo digo que el domingo no sustituye al sábado, pero yo creo que el domingo lo miramos como ese día de resurrección, celebramos ese día de la resurrección de Cristo, no como un día de reposo. No sé, ¿qué piensa? Porque ese fue el concepto que nos dieron, que Jesús resucitó el domingo. Y no fue... es lo que Ulises está diciendo, es una verdad. No lo celebramos por resurrección, o no lo celebramos por descanso, ¿no? Sea sábado, sea domingo, la iglesia lo que celebra es la resurrección de Cristo. Pero Jesús no resucitó un domingo. Por eso es que le digo, la iglesia, nosotros lo observemos porque el calendario nos los obliga, digámoslo de esta manera, porque yo no puedo decirle hacer un culto, un servicio de los sábados, porque a menos que ya, como decía el hermano anterior, idealice a un pueblo, que a muchos ahí fallarán, porque hay gente que trabajan en empresas y, como usted decía, gente que no van a poder asistir, y entonces estarían violando el día de reposo. Ahí es a donde yo digo que para salvación no vale esa observancia de día, hay que hacerlo. Lamentablemente ustedes han dicho una verdad, uno termina y la gente se va a hacer varios quehaceres y no se queda guardando ese día en casa, adorando al Señor, haciéndose una comidita. A mí me dijo un extremista de eso y yo le dije, mira, entonces tú violas el día de reposo porque tú prendes luz, contestas teléfono y haces una cantidad de cosas que actualmente hoy día el judío, no sé cómo lo hará, porque él se desconectará de sus teléfonos y todo aquello y no hará nada, porque allá vemos que ese día no prenderás candela, ese día no harías nada de eso. Entonces, hemos evolucionado. ¿Qué pasó con aquel hombre que lo encontraron cortando leña un día de reposo? Fue a la cárcel. Fue a la cárcel. ¿Y cuántos no van a los supermercados hoy en día, un sábado y un domingo? Yo los veo. Exacto. Exacto, pastor. Usted está llegando al clímax del asunto. Lo que decía el pastor José. Estamos llegando al clímax. Porque muchos agarran. Bueno, entonces yo tengo que... No, aquí no se trata de que si usted va a guardar el sábado. Lo que yo enseñé es la originalidad de quién constituyó el día sábado. ¿Con qué fin lo hizo? Con el fin que yo les he dicho y lo que han dicho. En nosotros, a ver, ¿cómo vivíamos nosotros? ¿Qué celebra el pueblo de Israel en Shabbat, el sábado? Y recuerdan la liberación de Egipto. Egipto a nosotros se nos ha presentado como un símbolo del mundo. Nosotros también fuimos rescatados de Egipto y Dios nos llevó a través del Mesías para encontrar el reposo a nuestras almas de una vez y para siempre. Eso es lo que yo puedo hablar del Shabbat. Sí, hermano, es que el problema que hay incluso en la iglesia medieval, hablemos así, el problema es que hemos sido confundidos con esta situación, es que ese día es para salvación. Esa es la idea que nosotros hemos tomado, pero realmente no. O sea, he escuchado algunas enseñanzas en estos días de alguien hablando del Génesis, y él estaba hablando estaba hablando realmente qué pasó, cuál era la razón de ese tiempo cuando Dios descansó, que era para que el hombre descansara, porque lo puso a administrar, a dirigir todos los animales, la tierra, labrarla, criar, bueno, de todo.
y tenía que, como humano, tenía que descansar un día. Entonces, la situación aquí es frente a Dios, ¿cuál es el día? ¿O cuál es la realidad de lo que nosotros tenemos que hacer? Porque una de las cosas que incluso a mí me preocupa es que yo sí quiero ir al cielo. Yo sí quiero ir al cielo. Yo tengo que, hoy, o sea, he recibido mucha información. Y yo incluso ese asunto del día lo dejé a un lado. A mí eso ya no, a mí esto no me interesa. Pero cuando he comenzado a investigar la realidad, ¿cómo es que yo voy a ir al cielo cuando incluso hablamos de la apostasía, que es negar la fe, es hacer lo contrario a Dios, poco a mucho o mucho? Yo no, hoy quiero no ponerle cuidado a los hombres, sino ponerle cuidado a lo que Dios dice, porque yo quiero ir al cielo. Y porque incluso Apocalipsis dice, si le añadimos o le quitamos, ¿qué dice? Entonces, yo tengo que tratar de buscar a poner cosas. Si yo quiero ir al cielo. Esa es una. Entonces, hoy me he preocupado demasiado por esta situación. Estamos en los últimos tiempos. ¿O le ponemos a cuidado a quién? A lo que diga la gente, a lo que digan. Yo escuché incluso un mensaje en estos días de un eminente hombre y habló del domingo, pero nunca dijo las razones por qué. Y demás, siempre que escuchamos comentarios de eso, los comentarios se hacen de acuerdo a la historia, pero no de acuerdo realmente a lo instituido. Entonces, lo que nosotros tenemos que quitar en este momento es el problema que alguien dijo que el sábado era que el sábado era, o sea, eso no nos interesa a nosotros. Tenemos que volver a la Biblia. Eso es lo que nos debe preocupar a nosotros sin pensar en nuestros prejuicios que hemos tenido. Gracias, hermano. Amén. Bueno, Pastor Ulises, pues hoy hemos tenido un día muy lindo, muy agitado, muy precioso. Yo les dije desde un inicio que esto era una aventura. Mire a dónde nos ha llevado. De una palabra, ¿cuántas doctrinas han surgido del día sábado? ¿Cuántos comentarios? ¿Cuántos del día sábado? Nada más, nada más. De ahí han hecho tantas doctrinas. Por eso es importante que nosotros escudriñemos estas raíces originales, tanto las griegas como las hebreas, ¿verdad? Así que, Pastor Ulises, pues adelante, queda con nosotros. Y Padre, te doy gracias por este momento tan especial de haber compartido esta palabra, Señor. Gracias porque hemos tenido una noche muy especial, Señor eterno. Y esto es lo lindo, que las diferentes escuelas de pensamiento que hay en este tiempo, sepamos que la luz eres tú, Señor. Sepamos que tú eres el centro de todo lo que rodea nuestra vida. Tú eres el centro a conocer la originalidad suya, mi Señor. Porque escrito está en tu palabra que el que incumple en un punto la ley se hace transgresor de toda la escritura, de toda la ley. Así que, Señor eterno, día con día necesitamos ir aprendiendo más de la originalidad de tu palabra. No de los argumentos de los teólogos, no de los argumentos de los exégetas, no de los argumentos de los grandes, no, es lo que enseña tu palabra, lo que enseña lo dicho por sus labios, lo dicho por los profetas, lo dicho por nuestro Yeshua, lo dicho por nuestros apóstoles, lo dicho por los grandes hombres y mujeres que sirvieron y que siguen sirviendo hoy en día, y somos nosotros parte de ese linaje, Señor. Te doy gracias por todos nuestros queridos pastores, para que sea tu nombre glorificado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.